Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Huerta Alejandri para la materia de Derecho Procesal y en este video voy a presentar los aspectos generales del proceso judicial en México, centrándome en tres preguntas fundamentales que iré resolviendo a lo largo de esta presentación. A manera introductoria, hay que recordar que en el derecho, como sistema normativo, se necesita de un mecanismo que le permita actuar en la realidad. Ese mecanismo es el proceso, que podemos entender como la vía institucional mediante la cual el Estado resuelve conflictos y garantiza los derechos de las personas. Sin proceso, los derechos se vuelven meras declaraciones sin métodos para hacerse valer. Por eso el proceso judicial es una estructura central que permite pasar de la norma escrita a la justicia efectiva. Y a lo largo de la historia, algunos juristas han demostrado que el proceso no es simplemente un conjunto de pasos o procedimientos, sino todo un sistema lógico con un orden coherente. Un proceso bien diseñado que garantiza igualdad, respeta el debido proceso y evita todo tipo de arbitrariedades a las personas. Comprender los elementos esenciales del proceso, como lo son la jurisdicción, la competencia, la acción, las partes, las pruebas, los actos procesales y hasta la misma sentencia permiten apreciar cómo cada uno cumple una función indispensable que hace posible la búsqueda y la aplicación del derecho. Entonces, en este video trataré de responder puntualmente tres preguntas con un enfoque técnico que nos ayuden a entender los aspectos generales del proceso judicial. La primera pregunta es, ¿qué considero que es la importancia principal de un proceso estructurado y normado para el derecho? Y creo que la importancia principal de un proceso bien estructurado es que, para comenzar, es importante entender que el proceso judicial no solamente es un conjunto de pasos burocráticos, es el mecanismo que permite que el derecho funcione en la vida real. Hay autores como Valle Favela y Briceño Sierra que señalan el proceso como un puente entre la norma y la justicia efectiva. Y sin el proceso, los derechos serían meras palabras que no tienen ninguna garantía. Por eso la importancia principal de un proceso bien estructurado y normado es que garantiza seguridad jurídica y evita arbitrariedades, como se mencionaba ahorita. Cuando el proceso está correctamente diseñado, ¿qué pasa? Las personas saben cuáles son sus derechos, el juez sabe hasta dónde puede actuar, se evita que la resolución que se dicte en un proceso dependa de la discrecionalidad o la improvisación de la gente. Se asegura igualdad entre las partes, se protege el debido proceso y todo lo anterior es crucial, pues como lo expone como lo exponen varios autores de la teoría general del proceso. La resolución de un conflicto debe basarse en un método racional, no en la fuerza ni en decisiones caprichosas. Además, un proceso claro y bien normado legitima las decisiones judiciales, pues toda sentencia solo es válida si deriva de un procedimiento respetuoso de la ley y de los principios procesales. En resumen, se podría decir que un proceso bien estructurado es la base de todo el Estado de Derecho. Sin proceso no hay justicia y sin justicia los derechos pues se vuelven ilusorios, sin verdadera materialidad. La siguiente pregunta sobre los aspectos del proceso judicial es qué elementos esenciales son los que se debe conocer sobre el proceso judicial en general y luego responder cuáles son las particularidades de cada elemento. Primero vamos a decir cuáles son estos elementos. Eh, los elementos esenciales del proceso judicial, yo retomaría las ideas de autores como Alcalá Zamora, Armenta Calderón o Valle Favela, eh, que identifican estos elementos básicos en el proceso, tales como la acción, que es el derecho de acudir ante el Estado para pedir solución de un conflicto, el elemento de la jurisdicción, que es el poder del Estado para resolver litigios, competencia, que es la posición, es la porción, perdón, de la jurisdicción asignada a un juez específico. Están las partes, que son los sujetos que formulan las pretensiones y su oposición, son los sujetos que están interesados en la promoción del proceso, que son las personas sobre las que recae la actividad jurisdiccional. Está la prueba, que son los medios para demostrar hechos relevantes en el proceso. Y están los mismos actos procesales, que son todas las actuaciones dentro del proceso
como las demandas, la contestación de demanda, las audiencias, las notificaciones. Y finalmente la sentencia, que es la decisión final del operador jurisdiccional, del juez. Y cuando estos elementos se articulan correctamente, permiten que el proceso funcione con lógica, con orden y con racionalidad, como lo exige la teoría general del proceso. ¿Qué particularidades tienen estos elementos? La acción, por ejemplo, no garantiza ganar un juicio, sino simplemente ser escuchado. La acción, sus particularidades es, en otras palabras, simplemente es lo que em, impulsa el procedimiento, es la causa de pedir que lleva a una persona a que se mueva el Estado a través de sus funciones jurisdiccionales, de sus instituciones jurisdiccionales, para revisar esta causa de pedir, pero eso no significa que se le dará la razón a una persona. ¿Qué particularidad tiene la jurisdicción? Pues que solo funciona si un juez es independiente, la independencia judicial. Sin independencia judicial no hay verdadera jurisdicción. Una particularidad de la competencia es que evita que un juez incompetente conozca un asunto, lo que garantiza la imparcialidad y el orden. ¿Qué particularidad hay en el elemento de las partes? Pues esto puede variar mucho según la materia, pero podría decirse que las características únicas de cada parte, que son los sujetos que formulan la pretensión y su oposición. La particularidad es que deben ser iguales. Ante la ley debe existir igualdad procesal, acceso a pruebas o igualdad de armas, incluso se habla de eso, y el derecho de audiencia. Ambas partes deben, o las que haya, deben ser escuchados. La particularidad de la prueba, por ejemplo, que es el medio para demostrar hechos relevantes, es que la prueba determina el sentido de un fallo. Si la prueba falla o si la prueba no es suficiente para acreditar un hecho, entonces se podría decir que no hay una aplicación correcta de, de una pretensión o no se demuestra y no puede dársele un cierto alcance al derecho. Una particularidad de los actos procesales es que se deben respetar en varias modalidades, en cuanto a su forma, en cuanto al tiempo, en cuanto al lugar. Si no, se vuelven nulos. Hay todo tipo de formalidades, todo tipo de reglas procesales, reglas del procedimiento, que dicen cómo debe emitirse un determinado acto procesal. Un ejemplo como la notificación, debe atender a ciertas formalidades, debe atenderse con ciertas personas en ciertos lugares, en días y horas hábiles, y así cada acto que se va desarrollando en el proceso tiene este tipo de particularidades. Finalmente, pues la sentencia tiene las particularidades más importantes. La ley determina muchas de sus características, como que debe ser fundada, motivada, congruente y coherente con todo lo que se desarrolla en el proceso. Ahora, la última pregunta. ¿Cuál consideramos que puede ser la mayor problemática del procedimiento judicial en México y cuál pudiera ser una solución a estos problemas que identificamos? Y yo creo personalmente que las mayores problemáticas del proceso judicial no radican únicamente en problemáticas que identificamos culturalmente y coloquialmente como la corrupción o la lentitud del sistema y de las resoluciones, que sí existen como problemas que podremos identificar como síntomas de una mayor enfermedad, sino tal vez la raíz se trate de cuestiones más estructurales. Pero en este momento creo que podemos identificar algunas problemáticas nuevas en el proceso judicial en México con la venida de nuevas estructuras para llevar esos procedimientos. El proceso judicial ahorita en México está a punto de sufrir un gran cambio con la publicación y posterior vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Considero que hay un mal diseño normativo en este nuevo código
que se suma a otros aspectos que están sucediendo ahorita en México, como la debilitación de la independencia judicial por los efectos de la reforma judicial reciente, que provocan una gran cantidad de efectos no deseados, pues puede haber procesos mal estructurados, audiencias mal diseñadas o mal ejecutadas, la saturación de la carga de trabajo judicial, una desigualdad en la aplicación de los sistemas de oralidad e incluso operadores jurídicos sin capacitación adecuada para realizar correctamente todo lo anterior. La consecuencia es que el proceso, que debería ser un mecanismo racional, de justicia y lógico, deja de funcionar como sistema seguro y lógico también, afectando directamente el acceso a la justicia. Entonces, ¿cuáles son algunas de las soluciones que creo que podríamos dar a estas situaciones? Creo que la solución realista y estructural de los problemas que estamos comentando, pues deben ser integrales, pero se pueden resumir en tres grandes ejes. Lo primero es, creo que se debe atender de forma legislativa a una corrección a cuerpos normativos como son el que ahorita mencioné, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y fortalecer los principios procesales en esas normas. Buscar volver a fundamentos doctrinales para reconstruir etapas, audiencias, reglas de prueba y reforzar los principios de los que se han venido hablando. También en el otro tema yo creo que hay que reforzar la independencia judicial y la profesionalización del sistema. O sea, el proceso judicial solo existe si la jurisdicción es imparcial, si es técnica, si es autónoma y esto ahorita no se puede garantizar cuando ni siquiera podemos garantizar la preparación de jueces y magistrados. Finalmente, con este tema yo creo que habría que revisar la manera en la que se escogen a los operadores jurídicos afecta al proceso. Otra solución que creo que podemos reflexionar es la transformación operativa de todo el sistema. Hay estos aspectos tecnológicos que siempre afectan al proceso. Pasamos en un par de décadas de juzgados que trabajaban únicamente con máquinas de escribir. Ahora tenemos todo tipo de maravillas tecnológicas que nos permiten la digitalización completa de expedientes, tramitar juicios en línea. Y yo creo que si damos un impulso real a mecanismos alternativos, se puede redistribuir la carga judicial. Si estas medidas integran el sistema procesal, yo creo que puede recuperar tantita coherencia, agilidad y un poco de legitimidad, incluso. Y bueno, en conclusión, el proceso judicial es el corazón del sistema jurídico. Un proceso bien estructurado garantiza seguridad jurídica, igualdad y, claro, el debido proceso. Los elementos esenciales que se vienen mencionando como la acción, la jurisdicción, las partes, los actos procesales, la sentencia, todo ello conforma un sistema que permite resolver conflictos sin recurrir a la fuerza y otras cuestiones que el derecho viene a dar solución en la sociedad. Sin embargo, por todo lo que hemos estado comentando, México enfrenta un problema profundo derivado del mal diseño normativo de algunas leyes procesales y la falta de independencia judicial. La solución, creo, requiere una reconstrucción de muchos aspectos, desde la técnica del proceso, profesionalizar a muchas de las personas que ahora se vuelven operadores jurídicos y una transformación organizativa de todo el sistema. Bueno, yo creo que solo tomando en cuenta algunas de estas cuestiones podremos asegurar que el proceso judicial cumpla su función, que es materializar la justicia y proteger los derechos de todas las personas. Muchas gracias por su atención.